Estamos de vuelta en Capital 21. Gracias a todos los que permanecen en sintonía. Vamos a dar paso a nuestra sección SOS con nuestros amigos de la Cruz Roja, con quienes durante todo este tiempo hemos aprendido muchas herramientas para prevenir y atender incidentes en casa y fuera de ella. Precisamente hablando de estos temas, ¿ustedes conocen ya las recomendaciones de seguridad necesarias para viajar a bordo de un avión? ¿Qué podemos hacer para realizar nuestro vuelo sin ninguna preocupación, hacer un vuelo más seguro? Esta mañana vamos a platicar con Carlos Salicrup. Él es técnico en urgencias médicas nivel avanzado de la Cruz Roja Mexicana, especialista en medicina aeroespacial y piloto aviador. Muchísimas gracias, Carlos, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido en casa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Por abrirnos la puerta nuevamente. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Bienvenido, Primero Carlos. que nada, bueno, pues recordarle a la audiencia las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Si no es necesario que hagamos un viaje, no es momento de hacerlo, salvo que realmente sea pues una causa de fuerza mayor. Y seguramente una de las preocupaciones principales pues es el tema de la salud, ¿no? Llegar a un aeropuerto con multitud, a ir a una cabina cerrada en un avión, no sabemos si va a estar o no respetada la sana distancia. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das para vivir esta experiencia de una forma segura en medida de lo posible? Bien, pues mira, desde los trabajos que hemos realizado con Naciones Unidas, con la sección de aviación de las Naciones Unidas, todos los que somos médicos, especialistas en medicina aeroespacial, estamos ahí congregados ya desde hace bastante tiempo dictando todos estos protocolos para que precisamente los vuelos para los pasajeros sean muy seguros, ¿no? Realmente los aviones cuentan con sistemas de filtración y sistemas de ventilación muy apropiados que nos permiten estar sentados sin ningún problema, con la condicionante de que siempre hay que usar un cubrebocas en forma apropiada, cubriendo nariz, cubriendo boca, cubriendo mentón. Todos hacemos esto, no nada más en los aviones, sino en todo nuestro entorno. Siempre que estemos en un sitio público, estaremos protegiendo al de al lado y por supuesto, nos estaremos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Como pueden ver aquí en el video, pues por supuesto, se están realizando cuestiones de desinfección, de sanitización, como le dicen ahora, de todos nuestros aviones. Y bueno, pues ya varios países piden incluso una prueba de PCR para poder viajar ahí sin ningún problema, ¿no? Estimado Carlos, que justamente lo que comentaba Ale, pero antes de entrar al avión nos están solicitando un formatito donde tenemos que poner si estamos expuestos, o si hemos estado expuestos con alguna persona, si hemos tenido síntomas y todo eso. ¿Nos podrías compartir qué datos vienen en ese formato para que la gente que está próxima a tomar un vuelo por alguna necesidad pueda tener esos datos bien presentes? Claro, es un formato universal de las Naciones Unidas que cada autoridad aeronáutica de cada uno de los países ha adaptado más o menos las cosas que ellos requieren. Básicamente es si uno ha estado expuesto al virus en los últimos días, si uno ha estado en cuarentena, si uno ha tenido pruebas, qué salió en la prueba, hace cuánto tiempo fue esta prueba, y si uno tiene síntomas, ¿no? Los síntomas más comunes como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, síntomas de gripa, un poquito de escurrimiento nasal, pérdida de olfato y pérdida del gusto, ¿no? Estos son básicamente lo que se pregunta, ¿no? Cuando viene todo esto. Carlos, para las personas que no han tenido una experiencia previa de viajar en avión, ¿qué síntomas podrían presentar durante el trayecto que son normales desde una primera experiencia para no crear pues confusión? Y puede ser el dolor de cabeza, a lo mejor el malestar en los oídos, para no crear esta confusión y alarma de pensar que a lo mejor en el vuelo ya me contagié, ya tengo la infección. Sí, mira, antes de realizar un vuelo es muy importante, si estamos totalmente sanos, normalmente no hay problema, pero si padecemos alguna enfermedad, es muy importante consultarlo con su médico y también consultarlo con algún especialista en medicina aeroespacial. En México, la especialidad de medicina aeroespacial es como cualquier otra, es como pediatría, cirugía, cardiología. Y en México habemos más de 100 especialistas en medicina aeroespacial que se nos puede interconsultar con todo gusto y podemos así decir, ¿no? Hay padecimientos, por ejemplo, una cirugía reciente, no recomendamos que vuelen en los siguientes 10 días. También dependiendo del tipo de cirugía, si están tomando algún medicamento, si son asmáticos, si tienen crisis frecuentes de asma que necesitan intervención en sala de urgencias, si padecen de epilepsia, todo este tipo de cuestiones se tienen que revisar antes de volar, ¿no? Y una vez que estemos en el ambiente del avión, hay que recordar que hay
las primicias de la medicina de aviación, de esta parte de la medicina aeroespacial, es que a mayor altura hay menor presión y los gases se expanden. Las cabinas de los aviones son como cámaras hiperbáricas que nos permiten presurizar al nivel de vuelo que nosotros volamos en los aviones comerciales. Realmente afuera en la atmósfera la presión es muy baja, entonces las cabinas se presurizan y simulan una presión que es la misma que tenemos más o menos en la Ciudad de México o en Toluca. Entonces, si tú vienes del nivel del mar y te subes un avión para ir a cualquier otra ciudad, la cabina del avión, la presurización del avión va a ser equivalente como venir subiendo a la Ciudad de México y los gases van a estar expandidos. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, en nuestro oído medio se va a expandir el gas que hay ahí y si fácilmente lo podemos ecualizar tapando la nariz, soplando un poquito, muy, muy suavemente para no lastimarnos los tímpanos. Podemos también tener, pues si desayunamos frijoles, huevos, machaca, una Coca-Cola, algo así. Entonces, pues bueno, todo este gas se va a estar expandiendo en nuestro intestino y también vamos a tener muchas molestias. Una muela que hayan tenido mal obturada, también este gas que está aquí adentro se puede llegar también a expandir. Básicamente son estos malestares. El malestar de la falta de oxígeno no pasa a menos de que tengan algún padecimiento, como en el caso de los enfisemas, como en el caso ya de un déficit pulmonar ya conocido, pues no les recomendamos que vuelen sin oxígeno y sin antes consultarlo con un médico aeroespacial. También el ambiente de la mayoría de las cabinas, de la mayoría de los aviones, es un ambiente seco. Hay aerolíneas que tienen aviones muy modernos que ya incluso ya las cabinas contemplan humedad, pero sin embargo es un ambiente prácticamente seco y hay que estarse hidratando constantemente. Y otra cosa es prevenir estas formaciones de trombos. Si nosotros tenemos riesgo de formar de trombos, esta es una enfermedad mucho más común en gente que trabaja en oficinas sentado la mayor parte del día. Claro. En los vuelos es este riesgo, pero también lo existe. Entonces, Carlos, si tienen... Perdón, ¿se puede volar en recuperación después de la recuperación del COVID-19 con las secuelas que pueda dejar en nuestros pulmones? ¿Habría alguna afectación? Esto hay que ver cómo queda la saturación de los pulmones, cómo puedes saturar, cómo queda tu saturación de sangre, cómo queda el aprovechamiento pulmonar de oxígeno, y dependiendo de esto, si se puede volar en un avión o no, hay que consultarlo con su doctor, hay que consultarlo con su neumólogo, y bueno, si es muy necesario el vuelo, se puede hacer con oxígeno suplementario. Las mayorías de las aerolíneas no permiten llevar tanques de oxígeno propios. Se compran o se rentan los tanques de oxígeno a las aerolíneas por cuestiones de seguridad, pero sí pueden volar con concentradores de oxígeno que estén aprobados para el ambiente aeronáutico, ¿no? Y pues para prevenir esta formación de trombos es bueno estar haciendo constantes movimientos con nuestras piernas, pararnos tantito, sentarnos, etcétera, siempre guardando sana distancia en estos momentos. Y si padecemos de alguna enfermedad crónica que necesite estar tomando medicamentos claro, en una forma oral, vamos un viaje de una semana o nos vamos un viaje a otro continente, siempre es necesario llevar un stock de medicamentos de más, porque luego se les demora el vuelo o se quedan unos días de más, se les acaba el medicamento. En otros países luego es muy difícil conseguir estos claro, medicamentos. Entonces se meten en un problema y vienen en los aviones y ahí es cuando se nos desestabilizan en nuestros vuelos y pues tenemos que intervenir e incluso pues hacer una desviación por una emergencia médica que no es muy deseable realizarlo también por la seguridad de todos los demás, ¿no? Estimado Carlos, tenemos muy poco tiempo. Justamente ayer Ale y yo estábamos un poco dialogando esta cuestión de que en los aviones te piden una prueba PCR mínimo con 3 días de anticipación antes de volar. Y nos cuestionábamos, o yo le preguntaba, pero ¿qué pasa si yo me hago la prueba y al siguiente día me infecto y luego subo al avión? ¿Qué seguridad tenemos de que efectivamente yo no voy a contagiar a alguien? Y también nos preguntábamos por qué en los aviones, o mejor dicho, por qué en los aeropuertos no están aplicando pruebas rápidas. Mira, las pruebas rápidas de sangre tienen un porcentaje de errores, ¿no?, al cual no nos podemos estar exponiendo. Las pruebas PCR son mucho más específicas, son mucho más seguras. Y entonces por eso, pero no lo piden las aerolíneas como tal. Quien pide estas pruebas son los gobiernos de otros países para ingresar a estos países, como una medida de protección y una medida de seguridad. ¿Qué es lo que sucede si yo me realizo la prueba del día de hoy y el día de mañana me expongo a un paciente que esté contagiado, que esté todo esto? Bueno, realmente yo en mi conciencia pues no debería de exponer a más gente con eso, ni siquiera a la gente que está en la calle o a la gente que está en el supermercado. Como les decía en un principio,
el uso de cubrebocas, el que todos usemos cubrebocas en forma apropiada, tapando nariz, boca y mentón, y un cubrebocas de a de veras, ¿no? No se pongan un cubrebocas de un pedazo de trapo o un paliacate que encuentren, esos no funcionan. Tienen que ser mínimo un cubrebocas con categoría quirúrgica PLY3, que son los cubrebocas de triple capa que vienen plisados, que vienen como con 3 dobleces. Esos son los cubrebocas mínimos que deberíamos de estar usando todos. Entonces, ese no permite que tú expeles estas gotitas de flush que pueden llegar a contagiar al de al lado. Y también lo más recomendable es usar protección ocular. La protección ocular es primordial. Los lentes de prescripción funcionan, o si no, algunos lentes que cubran precisamente el contorno de los ojos, o gogles en un caso dado. No es necesario llevar gogles para nadar ni gogles para soldar, pero bueno, este tipo de cuestiones son las que más nos protegen realmente. Pues bueno, tenemos la información mucho más clara en este momento. Carlos Salicrup, técnico en urgencias médicas, nivel avanzado de la Cruz Roja Mexicana, especialista en medicina aeroespacial y piloto aviador. Gracias por estas recomendaciones para hacer un viaje pues más seguro en medida de lo posible, lo decíamos, en este tiempo de contingencia. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Buenos días.